A 1800 metros de profundidad, donde la presión aplasta el acero y la luz no existe, algo se mueve. Mandíbulas que se disparan en 15 milisegundos. Colmillos tan largos que la boca jamás se cierra. Luz roja invisible que convierte la oscuridad en una trampa perfecta. 15 criaturas del abismo que no son mitos ni leyendas, son reales. Y lo más inquietante es lo que sus adaptaciones revelan sobre el infierno donde habitan. A casi 2000 metros bajo la superficie, donde la presión aplasta todo lo conocido y el frío es absoluto, criaturas de otro tiempo deambulan sin prisa. No cazan, no huyen, simplemente existen, y su sola presencia provoca escalofríos. El isópodo gigante, Bathynomus giganteus, se arrastra por el lodo abisal con un caparazón rígido y patas articuladas. Puede alcanzar hasta 50 centímetros, el tamaño de un perro pequeño, y su forma recuerda a un insecto prehistórico, multiplicado por el silencio de la oscuridad. Este animal, viral en redes por su aspecto alienígena, no necesita cazar. Espera pacientemente la caída de un cadáver, devorando restos en la penumbra. Su armadura lo aísla de la presión, pero también lo convierte en un espectro blindado, imposible de aplastar, imposible de ignorar. Más abajo aún, entre 4000 y 5000 metros, el anfípodo gigante, Alitela gigantea, se desliza casi transparente. No es uno, ni dos. En más de 300 eventos científicos, estos crustáceos han sido capturados y fotografiados, siempre con la misma pregunta en el aire: ¿cómo puede algo tan frágil sobrevivir en el infierno abisal? Su cuerpo parece un fantasma alargado, de hasta 34 centímetros, flotando entre huesos y restos de otros monstruos. No ataca, no huye, simplemente observa, como si el abismo tuviera ojos propios. Pero hay criaturas aún más extrañas. En 2018, un ROV filmó a la medusa Stygiomedusa gigantea, una campana gelatinosa de 2 metros de diámetro, con tentáculos que se extienden como velos sin fin. No tiene células urticantes, no tiene boca visible, flota, inmóvil, como un espectro sin rostro en la noche eterna. Su rareza no está en su agresividad, sino en su escala y en su silencio. Gigantes que no cazan, pero que dominan el fondo por su mera presencia. En el abismo, el terror no siempre tiene dientes. A veces solo es tamaño, quietud y una sombra inmensa que nunca desaparece. En la penumbra abisal, donde el silencio se convierte en amenaza, las bocas se transforman en trampas vivientes. La anguila pelicano, Euripharynx pelecanoides, despliega una mandíbula tan elástica que puede engullir presas más grandes que su propio cuerpo. No muerde, succiona. En un abrir y cerrar de ojos, la boca se expande como una red negra y traga todo lo que se atreve a cruzar su camino. Cualquier pez, cualquier sombra, puede desaparecer en ese abismo de carne. No hay advertencia, solo vacío y una presión brutal. El pez víbora, Chauliodus sloani, acecha en la oscuridad con colmillos que superan la longitud de su propio cráneo. Sus dientes no caben en la boca cerrada, sobresalen como agujas de cristal, listos para perforar cualquier cosa que se acerque. Este cazador utiliza una estrategia letal, atrae a sus víctimas con destellos de luz bioluminiscente y en el instante justo lanza una embestida relámpago. La presa no tiene tiempo de reaccionar. Los colmillos atraviesan escamas y huesos y la oscuridad se vuelve tumba. En las profundidades intermedias, el tiburón de 6 branquias, Hexanchus griseus, patrulla como un fósil viviente. Su mandíbula, maciza y primitiva, puede triturar huesos y caparazones con una fuerza que recuerda a monstruos de otra era. No necesita velocidad, avanza lento, seguro,
sabiendo que ningún animal herido escapa a su olfato. Se alimenta de carroña, pero también de otros depredadores. En el fondo, la boca es ley. Dientes, ventosas, colmillos, todo es succión, todo es emboscada. Cada criatura es cazador y presa en un equilibrio de terror y hambre que nunca se detiene. En el reino de las tinieblas abisales, los engaños y la brutalidad se entrelazan en criaturas que parecen nacidas de pesadillas. El calamar colosal, Mesonicoteuthis hamiltoni, acecha en las aguas heladas de la Antártida. Su cuerpo puede llegar a 14 metros, y los tentáculos están armados con ventosas gigantes y ganchos giratorios capaces de desgarrar carne y escamas. No necesita velocidad, espera en la penumbra, extendiendo sus brazos como trampas. Un roce basta para que los ganchos se cierren y la presa desaparezca en un mar de tinta y silencio. Más arriba, el calamar vampiro, Vampiroteuthis infernalis, flota como un espectro. No caza con violencia, sino con astucia. Sus filamentos retráctiles se despliegan en la oscuridad, vibrando como hilos de un titiritero invisible. Si percibe peligro, libera una nube de mucosidad luminosa y se envuelve en su propia capa, volviéndose casi invisible. Su piel absorbe la luz y su bioluminiscencia confunde tanto a depredadores como a víctimas. En este mundo, la invisibilidad es un arma tan letal como los colmillos. Pero el verdadero maestro del engaño es el pez rape abisal. Su boca es un abismo de dientes curvos, pero lo que aterra es el señuelo, una antena luminosa que oscila en la oscuridad, imitando el brillo de una presa indefensa. Cuando un animal curioso se acerca, la trampa se cierra de golpe. En algunas especies, el macho es un parásito. Se fusiona a la hembra, reducido a un apéndice que solo sirve para fecundar. Aquí, la supervivencia no es solo cuestión de fuerza, sino de manipulación, camuflaje y una crueldad biológica que desafía la imaginación. El abismo no perdona. Aquí, cada truco es una sentencia, y cada monstruo esconde una trampa aún más profunda. En las profundidades donde la luz nunca llega, la silueta del tiburón anguila se desliza como un recuerdo de eras extintas. Su cuerpo, largo y ondulante, parece una serpiente cubierta de cicatrices antiguas. La mandíbula se curva hacia afuera, armada con cientos de dientes en forma de aguja, dispuestos en varias filas, listos para atrapar cualquier sombra que cruce su camino. No es un depredador veloz, acecha, espera y cuando ataca, lo hace con una violencia silenciosa. En abril de 2021, pescadores de Cádiz levantaron de la red un ejemplar de casi 1,5 metros, con la piel rugosa y la mirada vacía de un ser que ha visto pasar millones de años. Los científicos lo llaman fósil viviente porque nada en las aguas profundas desde antes de los dinosaurios, sin apenas cambiar. Más abajo, el grenadier abisal patrulla la frontera entre la vida y el olvido. Su cuerpo alargado y su cola filosa lo convierten en una sombra que nunca descansa. No caza como los monstruos de dientes enormes, pero es el puente entre los restos y los depredadores. Un eslabón esencial, siempre presente en los registros de sensores y cámaras abisales. Su boca pequeña esconde hileras de dientes diminutos, pero su verdadera amenaza es la persistencia. Donde otros desaparecen, el grenadier resiste, alimentándose de todo lo que cae del mundo de arriba. Y en las zonas donde la presión aplasta hasta el acero, el Fangtooth aparece como un demonio de otro planeta. Su cabeza desproporcionada alberga los dientes más largos en relación a su tamaño de todo el reino animal. Algunos sobresalen tanto que perforan la mandíbula superior, obligando al pez a abrir la boca incluso cuando descansa. Bajo la piel oscura y rugosa, laten órganos adaptados a la muerte y al hambre perpetua. Aquí, la dentición no es solo herramienta, es condena. Cada diente, cada sombra,
Cada forma arcaica es el eco de un océano que nunca olvida a sus monstruos. En la oscuridad absoluta, donde ni siquiera la luz azul consigue penetrar, el pez dragón acecha. No brilla como otros monstruos del abismo, su secreto es una linterna roja invisible para casi todas las criaturas del océano profundo. Sus fotoforos emiten una luz de longitud de onda tan alta que solo él puede verla. Es el único cazador con visión para ese rojo espectral. Mientras la presa flota confiada, creyéndose a salvo en la negrura, el dragón la ilumina sin ser detectado. La barbilla luminosa vibra, proyectando un haz carmesí que revela siluetas ocultas, escamas, movimientos mínimos. Ningún pez, ningún crustáceo sospecha que ha sido marcado. Cuando la distancia es perfecta, la boca se abre de lado, en un ángulo imposible, y los dientes en forma de hacha cortan el silencio. La víctima nunca ve venir el ataque. En este teatro de sombras, la luz es un arma mortal, y el dragón es el verdugo invisible del abismo. En la penumbra abisal, la mandíbula del tiburón duende es un resorte letal. En menos de 15 milisegundos, la boca se dispara hacia afuera, atrapando a su presa antes de que el agua se agite. Cámaras de 10.000 cuadros por segundo apenas logran capturar ese ataque fantasma. Un destello de carne, dientes y sombra. No hay advertencia, solo el chasquido mecánico de la muerte. Más allá, en 2012, la ciencia rompió el mito del Kraken. Edith Wither y Tsunemi Kubodera descendieron con la cámara Medusa, usando un señuelo bioluminiscente, el E-Jelly. Por primera vez, un calamar gigante emergió de la oscuridad. Ojos como faros, tentáculos de pesadilla y un cuerpo que parecía trazar el contorno de las leyendas. El monstruo era real. El abismo, por fin, mostraba sus colmillos y su leyenda de carne y ventosas. Allí abajo, la oscuridad sigue engendrando formas de vida que desafían la lógica humana. Solo el 20% del fondo oceánico ha sido explorado. Cada inmersión revela horrores nuevos. El verdadero monstruo es la ignorancia. Mientras el abismo permanezca oculto, el miedo nunca tendrá fondo. ¿Te atreves a mirar más profundo?